abran sus Biblias, aquellos que tienen copia de las Escrituras consigo, en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Según las estadísticas, solo un 20% de los sermones que se predican en las iglesias que predican sermones normalmente predican del Antiguo Testamento. Si de ese 20% escogemos los libros de lo que más se predica, podríamos incluir allí libros como los Salmos, libros como Isaías, que son algunos de los favoritos de las personas, y otros más. Yo no creo que el libro de Éxodo sea de los libros de los favoritos incluidos para los sermones. Sin embargo, hoy quiero que nosotros vayamos al libro de Éxodo y poder reflexionar en las palabras que aparecen al final de este capítulo. Éxodo 32, versículos 30 al 35. Y aunque vamos a leer esto sin el contexto, luego la idea será poder contextualizarlo brevemente. Dice el versículo 30 allí: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha pecado un gran pecado. Ha cometido un gran pecado. Literalmente en el hebreo es una repetición enfática: han pecado un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, para que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme, bórrame, quítame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. La Biblia es el libro con el que Dios se ha comunicado con el hombre. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha dado a entender, y su mensaje está compuesto de palabras. Se trata de una comunicación verbal. Las palabras son el fundamento, el elemento común para el receptor, que somos nosotros, los hombres, para que poder comprender el mensaje del emisor, en este caso, Dios. Y si nosotros entendemos una palabra por otra de lo que Dios nos ha dicho, se pierde esta comunicación. Malinterpretamos a Dios, malentendemos a Dios. Si acaso dejamos de escuchar por desinterés o por descuido, también se pierde la comunicación. Alguien puede estar hablándonos a nosotros en términos muy claros, pero si no estamos prestando atención, no vamos a poder seguir lo que nos está diciendo. Dios ha hablado, y Dios lo ha hecho de una forma entendible. Y recibir lo que Él ha dicho es trascendental para la vida del hombre. Dios es la fuente informativa más importante del mundo. Aceptar lo que Él ha dicho y vivir según su voluntad es, por las implicaciones y consecuencias, lo más significativo que tú puedas hacer en tu vida. Dios ha hablado. De hecho, al final de cuentas, cuando tú y yo entremos a la presencia de Dios, cuando estemos ante Él en el gran día final, el día en el que compareceremos ante su tribunal, no serán nuestras opiniones las que se tomarán en cuenta, sino que todo se juzgará según lo que Dios piensa acerca de las cosas. Y a nadie se le preguntará: ¿cuál es tu parecer acerca de esto o de aquello? Sino que solamente importará la opinión de Dios. En aquel día, cuando nos veamos cara a cara con Dios, solo importará lo que Dios opina de las cosas.
Y el punto no es que no podamos tener opiniones de las cosas. Dios mismo nos dio una mente para nosotros pensar. Pero cuando nuestra opinión entra en conflicto con la opinión de Dios, no hay nada que discutir. No dar nuestro brazo a torcer por el orgullo de nuestros corazones, eso nos hará daño solamente a nosotros mismos, no a Dios. Pero resulta que somos tercos. Una de las cosas que vamos a ver que Dios hace con su pueblo es que Él dice: ustedes son un pueblo de dura cerviz, el pueblo de Israel. Y un pueblo de dura cerviz, lo que le está diciendo es: ustedes son como los animales que ponen el cuello duro para no ser llevados por donde la persona quiere llevarles. Y Dios le está diciendo a su pueblo: ustedes son así con las cosas que yo les digo. Ponen el cuello duro para no obedecer y someterse a la palabra de Dios. Y este texto que nosotros leímos en Éxodo 32 está en ese contexto. Está en un contexto en el que el pueblo de Israel fue desobediente a la voz de Dios. Permítanme contextualizar un poco las palabras que nosotros leímos en el pasaje. ¿De qué se trata? Bueno, algunos de ustedes ven el encabezado que tiene el capítulo, otros quizás ya saben de qué se trata este capítulo, pero es cuando el pueblo de Israel hace un gran becerro de oro. Moisés está en el monte con Dios. Dios les está entregando a Moisés la ley, las tablas de la ley. Mientras tanto, él ha estado lejos del pueblo por unos 40 días. Ellos habían sido sacados recientes semanas atrás de la esclavitud en Egipto. No tenían tanto tiempo que habían salido y ya Moisés, el líder, está en la montaña y ellos empiezan a desesperar. Y en esa desesperación, ellos le dicen a Aarón, que quedaba con ellos: haznos un Dios, un ídolo. Obviamente ellos no lo llamaban de esa manera. Ellos decían: vamos a hacer una figura que nosotros podamos seguir, porque nosotros no sabemos lo que le pasó a Moisés. Pero Dios sabía lo que estaba ocurriendo, Moisés no. Y Dios le dice: Moisés, tú vas a tener que bajar, el pueblo se ha desenfrenado en idolatría. Es en ese contexto que Moisés entonces baja con la tabla de piedra, Josué que le acompañaba, y cuando él ve lo que el pueblo estaba haciendo, que el pueblo había tomado todo el oro que ellos tenían de todas sus prendas y joyas, y que lo habían fundido y que habían hecho un becerro de oro, y que lo habían llamado: este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, estos son tus dioses. Moisés, al ver esto, quebranta las tablas con las que él desciende, y él dice que muele todo ese becerro, lo hace convertir en polvo y le da a beber al pueblo de esto como una lección por el pecado de idolatría que ellos habían cometido. Es en ese contexto que aparecen estas palabras. Es en ese contexto que Moisés hace un llamado: ¿quiénes son los que están conmigo? Para ver si era todo lo que estaba entregado a la idolatría. Y dice que los levitas se pusieron a su lado. ¿Quiénes son los que están con Jehová de parte de Dios? Y los levitas del pueblo de Israel se vienen a su lado, y ellos, en la indignación, emiten un castigo y un juicio ante el pueblo, y perecen del pueblo unas 3,000 personas. Una situación bien triste que ocurre. El pueblo peca, Moisés como líder actúa, hay un castigo. Era un momento de sobriedad, era un momento de seriedad por lo que ellos habían cometido. Ustedes la hayan descubierto, porque se repiten muchas veces. Las tres palabras comienzan con P, y las voy a explicar. La primera palabra es la palabra pecado. La palabra pecado. Moisés le dice al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Versículo 30. Ellos se habían metido en un tremendo problema, es lo que les está diciendo. Y como yo les había dicho, han pecado un gran pecado, es algo horrendo lo que ustedes han cometido. Pero hasta aquí quizás alguno podría argumentar que realmente Moisés estaba exagerando,
que el asunto no era tan grave, que Moisés estaba sacando el asunto fuera de contexto y de proporción. Quizás Moisés estaba actuando como un líder fanático, exagerado, que quería hacer valer su punto de vista e imponerlo sobre los demás. Una de las cosas que a veces las personas reaccionan es cuando sienten que alguien está imponiendo su punto de vista, hay una reacción defensiva y nos molesta. No podía ser algo como esto, lo que pudiera pasar en este contexto. El pueblo en su mayoría opinando una cosa y Moisés opinando otra. Y alguien se atrevería a decir, bueno, que Moisés viva como él quiera, pero a que nosotros nos deje vivir como nosotros queramos. ¿Quién eres tú, Moisés, para que impongas tus criterios? ¿Acaso eres tú mejor que nosotros? Porque podemos recordar que ellos retaron al liderazgo de Moisés y el liderazgo de Aarón en otras ocasiones. Posiblemente algunos estaban pensando de esa manera. ¿Cómo hay personas que así reaccionan en cuanto a la moralidad en el día de hoy? Cualquier acto inmoral, sea referente a sexo o dinero, se justifica detrás del baluarte de la privacidad y de la libertad. Cada quien tiene derecho a hacer con su vida lo que le plazca. Él usa la misma expresión que usó con los israelitas. Ustedes han hecho algo grande, ustedes están en un lío, y cuando va donde Dios le dice, ellos hicieron un lío grande, esto es algo terrible lo que hicieron. El pueblo hizo un becerro de oro y pretendió enseñar que no era un Dios nuevo, que se trataba simplemente de una expresión visible del Dios que les había sacado de la tierra de Egipto, que las había librado de esa esclavitud. En otras palabras, lo que estamos haciendo es una especie de monumento para sencillamente reconocer al Dios que nos libró de Egipto. O sea que ellos no veían nada malo en el asunto. Muchos seguros del pueblo estaban inseguros, pero se dejaron llevar de la multitud, incluyendo a Aarón, que tomó las prendas e hizo la figura para ellos. Aarón mismo parece sugerir como que Dios estaba detrás de todo. Yo eché todo eso y eso fue lo que salió. O sea que parece que Dios quería que saliera eso. En otras palabras, se salió de abajo de las gomas del camión. Tratando, pensó él. O sea, estaban los que decían que no era nada. Ese becerro no es nada, eso es una cosita ahí. Y también estaban los que se dejaron llevar. Y pudiéramos incluir también a los indecisos. Pero a ninguno se les ocurrió preguntarse, ¿qué piensa Dios de todo esto? ¿Qué piensa Dios de todo esto? Entonces ahora viene Moisés, le dice al Señor lo que hicieron, Él hace un juicio de valor, cometieron un gran pecado y vamos a ver qué Dios le dice. Le dijo Dios, Moisés, no te pongas así. Eso que ellos hicieron no es nada. Ese becerro, tú y yo sabemos que eso no es nada. Los ídolos no existen. Sabemos que eso es una figura y nada más. Pero eso no fue lo que le dijo el Señor a Moisés. Porque ellos ciertamente habían cometido un gran pecado. Ellos se habían metido en un grave problema. ¿Saben qué es lo que pasa? Que hoy nosotros le tememos más a la opinión humana que a la opinión divina. Por eso el maligno se afana en atacar el libro de Dios, para que las personas no pongan su fe en las palabras de Dios, sino que pongan su fe en opiniones humanas, teorías humanas, filosofías humanas. Y ponen un peso tan grande en estas cosas que aún arriesgan sus propias vidas aquí en este tiempo y también arriesgan su eternidad y su destino. La pregunta importante en las cosas que están pasando en la sociedad no es ¿qué piensan los editorialistas de los periódicos de circulación nacional? Eso no es lo más importante, aunque ciertamente con sus escritos muchas veces ponen el dedo sobre la llaga en asuntos de interés. El problema es que muchas veces los mismos editorialistas
insisten religiosamente, entre comillas, en separar la moral de lo civil. Y estamos de acuerdo en que hay separación de Estado e iglesia. Con lo que no estamos de acuerdo es con la sugerencia de echar a un lado todo lo que huela a religión y espiritualidad a la hora de evaluar asuntos tan sagrados como lo es la vida y el matrimonio. Y es por eso que abogan que aceptemos el aborto y la agenda homosexual, sencillamente porque así lo quieren. Y no se dan cuenta de que sus opiniones también son religiosas. De que cuando enfatizan sus opiniones humanas y conclusiones pseudocientíficas, diciendo debemos aceptarlo por esto y por esto y por esto, también están fundamentándose en teorías humanas, en asuntos no comprobados. De hecho, muchas veces aún la ciencia niega cosas que ellos abogan, la misma ciencia que ellos promueven. Pero es que hay intereses detrás de muchas de estas cosas, intereses de diversas índoles. Claro, nunca faltan los económicos, pero por eso abogan muchas veces por estas cosas. El punto no es qué opinan los editorialistas. Esta semana a mí me indignó uno de estos editoriales, haciendo una serie de preguntas para aprobar, por así decirlo, para echar a un lado todo lo que sea religión y Biblia, lo que tenga que ver con el matrimonio homosexual. Pero le faltó por hacer muchas otras preguntas trascendentales, más importantes aún. Pero el punto no es lo que opinemos nosotros como hombres. El punto es qué opina Dios. Han echado a un lado la palabra de Dios para imponer sus propios conceptos de las cosas. Yo estoy viendo cosas que de verdad yo no pensaba que yo iba a ver en mi vida. Yo pensaba que iba a ser cosas para nuestros hijos y nietos. Pero ahora mismo en California, créanlo o no, se está debatiendo si cómo debe ser clasificado los pecados sexuales hacia los niños. Oigan lo que yo estoy planteando. Esto es algo que yo no pensaba escuchar en mi vida. Yo no lo pensaba escuchar. Ellos no están diciendo que están permitiendo que los pedófilos convivan y se legalicen, pero ya están discutiendo el término para definirlo. Y ahora quieren abogar que se le clasifique como un interés sexual, es su identificación sexual. Él es así. Y eso tiene consecuencias, pero en cómo el Estado va a tratar los aspectos médicos de eso, cómo los psicólogos y psiquiatras tienen que tratar estas cosas, y cómo legalmente una persona así se puede defender. Oigan esto. Y cómo deben ser tratados en el juicio. Eso se está hablando, esta semana se estaba hablando de eso en California. Yo no pensaba que en mi vida yo iba a oír una cosa como esta. ¿Será que tendremos que escuchar también que echando a un lado la verdad de Dios terminarán justificando el bestialismo y cosas semejantes? Es sencillamente inconcebible. Pero ¿saben por qué es? Porque cuando el hombre abandona a Dios, termina creyendo la mentira. Cuando el hombre sustituye a Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 1, que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y de allí esto les llevó a toda clase de pecados innombrables. Han echado a un lado la palabra de Dios para imponer sus propios conceptos de las cosas. Las palabras del Dios que se ha comunicado verbalmente son menospreciadas. Él no quiere decir tanto eso que Él dice. La vida ya no comienza cuando Dios dice que comienza. El matrimonio no es lo que Dios dice que es. Y las consecuencias son desastrosas. Aquí en vida y en la eternidad. Y en la eternidad sobre todo, la mayoría de esas consecuencias son irreversibles. El daño ya está hecho. Pero cuando se trata de consecuencias eternas, el caso es todavía peor. La diferencia de criterios que muchos tienen con Dios está conduciendo a millones a una condenación irremediable. Tienen diferencia de criterios con Dios que tiene consecuencias funestas.
La opinión de Dios es la que vale. Y el asunto es que nosotros no tenemos esta vida para probar cómo son las cosas y darnos cuenta y luego arreglarlo para hacerlo mejor. No, tenemos solo una vida. Yo recuerdo que cuando uno jugaba algún deporte o algo y uno llegaba al juego sin antes de calentar o algo, le daban, dame un tiro, o dame 2 o 3 tiros para irme calentando. Estos no valen todavía, no valen. Y mientras no valían, no hay problema. A veces algunos toman la vida así. Lo que yo estoy haciendo no vale todavía, tú no vales. Sí, mi amigo, vale. Todo lo que tú haces en esta vida vale y será tomado por Dios en cuenta. Porque solamente hay una vida. No hay una para probar y chequear cómo son las cosas. Y llegar al cielo y darnos cuenta que, pues es verdad, déjame yo arreglar las cosas. No, es en esta vida que tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué término entonces estábamos discutiendo? El término pecado. El término pecado. Esa palabra ha caído en descrédito. Ya ni las iglesias la quieren mencionar. Algo de lo que la Biblia está lleno. Algo que es clave en el Evangelio. No se quiere mencionar la palabra pecado. Nadie quiere ser llamado pecador porque las personas se ofenden. Pero lo cierto es que en la palabra de Dios se nos dice que Jesucristo solo vino a salvar a pecadores. Jesucristo solo vino a salvar a aquellos que se ven a sí mismos como pecadores, que admiten ser pecadores. Si no, no serán salvos. Lo que el hombre tiene que confesar, lo que el hombre tiene que admitir es que es un pecador. Yo cometo pecados. Hace un instante mencioné el caso del aborto, el caso de la homosexualidad. Pero no me malentiendan, para que algo sea pecado no tiene que ser escandaloso ante los ojos de los hombres. No, para Dios las actitudes son importantes, los pensamientos son importantes, las palabras son importantes. Usted no quiere ver cómo las personas a veces se quieren hacer sentir los jefes y los que están dominando una conversación y tienen que decir 200 malas palabras por cada 205 que dicen. ¿Acaso Dios no toma eso en cuenta? Cuando Dios dice en su palabra que de toda palabra ociosa que los hombres digan tendrán que dar cuenta por ellas en el día del juicio. No, Dios toma en cuenta esto. Actitudes, pensamientos, palabras. En el caso del diluvio en los días de Noé, Dios reaccionó a todo tipo de pecados. A todo tipo de pecados, no solamente los escandalosos. Y dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que Dios vio que la intención del hombre era de continuo solamente el mal. Oigan lo que está jugando, la intención. Ahora, el juicio que Dios envió, solo tiene que leerlos allí, en la narración de Génesis 6 al 8, y ver lo que ocurrió. Y tendremos una idea de cómo piensa Dios con respecto al pecado. El castigo fue universal, porque Dios no ve las cosas como el hombre las ve. Lo que para el hombre no es nada, para Dios es abominable, como era el caso de este becerro de oro que el pueblo de Israel había hecho. En realidad, aún antes de Moisés bajar del monte, ya Dios le había dicho. Dice en Éxodo 32, 7, en ese capítulo que estamos viendo, versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Recuerden la descripción que yo les daba, como de un animal con el cuello duro que no quería obedecer los mandamientos del dueño. Y dice allí, versículo 10, ahora pues, Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Lee eso y pregúntate, ¿cómo ve Dios el pecado de los hombres? Puedes tener una idea de qué piensa Dios, qué tanto le indigna a Dios. Pero ese es el Dios del Antiguo Testamento. Qué bueno que estamos en la época del Nuevo Testamento.
El Dios del Nuevo Testamento es diferente. Equivocado. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, que la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres. La ira de Dios en el Nuevo Testamento. Dios, descrito aún después de la muerte de Jesús, es un Dios que está airado contra los pecadores. ¿Qué problema tan grande? ¿Qué problema tan grande? Y la Biblia define el pecado por eso en términos bien amplios, como toda violación a la ley o los mandamientos de Dios. Pero más que eso, el asunto va más lejos. La Biblia ve el pecado como una afrenta a la persona del Dios soberano y supremo del universo. Porque contra la persona a la que se comete el pecado, ahonda y profundiza la grandeza de ese mal. Y en este caso, cuando un pecado se comete contra Dios, se está cometiendo contra el supremo del universo. En otras palabras, tú te estás declarando en contra del equipo ganador. Tú estás diciendo, yo voy a ponerme del ejército que pierde la guerra, cuando tú pecas contra Dios. ¿Qué problema? Pero yo no me quiero quedar en esa palabra pecado. La palabra pecado nos dice que nos hemos metido en un gran problema. El pueblo de Israel se metió en un gran problema. Pero la otra palabra que yo quiero que mencionemos es la palabra propiciación. ¡Wow! ¡Qué grande es esa palabra! Pero es importante esa palabra y le voy a explicar por qué. En nuestro pasaje, en el versículo 30, aparece una forma verbal donde Moisés dice, yo voy a ir a donde Dios y lo voy a aplacar. Cuando alguien es aplacado es porque ya antes está que molesto. Dios está indignado con el pueblo por causa del gran pecado que han cometido. Y Moisés dice, yo voy a ir a aplacar a Dios. Y esa palabra es importante. Otra versión bíblica lo traduce expiación. Dice, ahora voy a hacer expiación por vuestro pecado. Una palabra que implica cubrir el mal, taparlo, como quien dice, para que no llegue a ojos de Dios. Pero la palabra propiciación es una palabra que se ajusta más a la enseñanza bíblica aquí en este contexto. Porque precisamente lo que se necesita es algo que aplaque la ira de Dios. El Dios que se ha enojado porque Él es santo y no tiene nada que ver con el pecado. Dice un diccionario, en el Antiguo Testamento con los sacrificios se reconocía que Dios estaba airado contra el pecado y que se hacía aquello con el propósito de apaciguarlo o ponerlo en disposición favorable, hacerlo propicio. El sacrificio procuraba cargar sobre una víctima inocente la ira de Dios, expiar y ponerle en actitud favorable hacia el hombre, propiciar. Entonces aquí entramos en un término interesante, sacrificios. El Antiguo Testamento hablaba de sacrificios. Ocurrió, ustedes recuerdan la historia de Abraham cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac, que Dios le dijo cuando él iba a clavar a su hijo, no, detente. No mates a tu hijo, ya yo sé que tú me temes a mí. ¿Qué le proveyó Dios a Abraham? Un cordero. Un cordero que ocupó el lugar de Isaac. Murió ese cordero en lugar de Isaac. Había un padre una vez contando esta historia de Abraham a su hija. Y la niña, al oír cómo terminó este cordero siendo matado, le dijo, ay papi, pero a mí no me gusta que maten los corderos. ¿Saben que tienes razón? Debe haber una reacción natural en nosotros ante la muerte de cualquier animal así. No es lo normal. Pero Dios estaba dando una lección. Se necesita derramamiento de sangre para que haya perdón. Es la enseñanza bíblica. Luego ocurre que el pueblo de Israel es librado de Egipto. Y Dios les manda hacer sacrificio, el sacrificio de la Pascua. Una sangre que les libera de la muerte de los primogénitos, como ocurrió con los egipcios.
Y luego se instituye el sacrificio del día de la expiación. Y este es también descrito. Dice el diccionario, era un día, el día de expiación de santa convocación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y luego por los pecados del pueblo. Tomaba 2 machos cabríos y se echaba suerte para escoger uno de ellos para el sacrificio y otro para ser enviado al desierto para llevar sobre sí todas las iniquidades de ellos. Ellos tenían una tradición y en esa tradición ellos tenían que tomar estos 2 machos cabríos y el sacerdote tenía que imponer las manos sobre uno de estos machos cabríos. Era como si fuera una especie de transmisión del pecado de ellos a estos animales. Uno era matado, sacrificado, y el otro era enviado al desierto para decir los pecados son llevados fuera, lejos de la presencia de Dios en el tabernáculo. Y ahí había una lección para el pueblo de cómo era costoso encontrar el perdón, encontrar limpieza, aplacar la ira de Dios era algo costoso. Más de esto dentro de un instante, pero permítanme solamente mencionarles que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos ahora que Jesucristo es llamado nuestra propiciación. Dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo siendo sacrificado para propiciarnos ante Dios. ¿Y por qué? Porque Dios está airado con nosotros por causa de nuestros pecados. Se necesita que alguien propicie nuestros pecados ante la presencia de Dios. ¿Y quién fue ese? Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Y esto me lleva a mi tercera palabra. ¿Recuerdan? Mis 3 palabras comienzan con P. Eso para que todos, sobre todo los niños, se recuerden de qué hemos hablado. Pecado, propiciación y la otra palabra, ¿cuál será? Palabra perdón. La palabra perdón. Cuando Moisés va donde Dios a interceder en los versículos 31 y 32, Moisés le dice a Dios, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame, ráeme de tu libro que has escrito. Moisés lo que andaba buscando era el perdón. Perdón es, como la Biblia describe, echar nuestros pecados a las profundidades del mar. Es cuando Dios echa nuestros pecados tras sus espaldas para no verlos nunca más. Y cuando Dios perdona, los perdona todos completamente. ¿Por qué? Porque ya hubo propiciación. Ya hubo alguien que murió por esos pecados, que cargó con esos pecados. Y Dios no lo castiga 2 veces. Por eso no hay penitencias que hacer. Porque ya cuando Cristo muere y nosotros creemos en Jesús, todos nuestros pecados son limpiados. No para que vivamos como nos da la gana. Pues yo ahora significa que tengo licencia para vivir como me da la gana. No, porque el que recibe el perdón de Dios ahora quiere vivir para la gloria de Dios. Pero el perdón en la enseñanza bíblica es algo maravilloso. Ahora, un detalle aquí, observen la intercesión de Moisés. Me recuerda la declaración de Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 3, cuando él decía que él mismo quería ser hecho maldito con tal de que su pueblo, los hermanos de Israel, se salvaran. Y Moisés dice aquí, yo quisiera ser borrado de tu libro de la vida, Señor, pero que tú perdones el pecado del pueblo. Un buen deseo, ciertamente. Ahora, Dios no complace el ruego de Moisés. Era un asunto que estaba en las manos de Dios. Dice el versículo 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho.
He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Un detalle importante, cada quien dará a Dios cuenta de sí. Esto no es un asunto eclesiástico, ante el juicio de Dios no se presentará la iglesia completa como un tal. Vamos a tomar una medida, a ver cómo pasa la curva. Pasaron, se salvaron. No es por curva. Esto es individual, cada quien. Dios tiene que perdonar el pecado de cada uno de nosotros. Esto no es familiar. No nos salvamos por el tipo de padres que tenemos. Cada quien debe creer en la persona del Señor Jesucristo. El Señor no expresa cuál iba a ser el castigo. Eso es algo que discuten los comentaristas bíblicos. Pero el hecho es, Dios castigó el pecado. Dios castigó el pecado. Dios actuó. Ahora, ustedes recuerdan, yo les mencionaba lo que hicieron los levitas, que se pusieron del lado de Moisés. Se identificaron con Moisés con la descripción que estaba pasando. Y nosotros podemos decir, con lo que está pasando en el mundo, ¿quiénes son los que se identifican con Dios? ¿Quiénes son los que están del lado de Dios verdaderamente? Y yo quiero leerles algo que encontré en un libro de alguien que analizaba esto y decía: ¿sentimos nosotros lo mismo que los levitas sintieron? Nos horroriza tanto como a ellos la deslealtad espiritual y el abandono a la verdad divina. ¿Es nuestro compromiso tan firme, realista, adecuado y cargado de moral como el suyo? Nos horroriza el hecho de que un Dios que no sea el Señor sea adorado, o que Él fuera adorado haciendo caso omiso a sus palabras y menospreciando su persona. Estamos tan convencidos como los levitas de que hay unos valores fijos, unos absolutos morales y unas reglas reveladas para el pueblo de Dios. Vemos y sentimos el pecado como algo odioso, catastrófico y que merece la muerte, algo que tiene que ser erradicado de nuestro interior y de la comunidad que forma el pueblo del Señor. Somos como los levitas. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿O nos estamos ya adaptando a ver el pecado y a no espantarnos? Eso no es tan malo, eso no es tan así ya. Vuelvo y les digo, ¿qué es lo verdaderamente importante aquí? ¿Tomar una muestra para ver qué opina la gente o ir donde Dios y preguntarle lo que Él piensa? Mi amigo, no vivas por lo que las personas dicen a tu alrededor. Vive por lo que Dios ha dejado para ti en su palabra. Busca su palabra, lee su palabra. Puedes ignorar 1000 cosas que no son trascendentales. De verdad, no tienes que memorizarte las estadísticas de los mejores jugadores de béisbol de la República Dominicana. Eso no te va a ayudar en la eternidad. Puedes dejar a un lado todas las películas. En serio, no tienes que memorizarte la vida privada de los actores y de las actrices. Pero si ignoras la palabra de Dios e ignoras el mensaje de salvación que Él ha dejado en su palabra, tú estás corriendo un riesgo extraordinario. Tú estás poniendo tu eternidad en juego. Y no sabes cuándo será que tendrás que dar cuentas a Dios. El pecado es catastrófico. El pecado es odioso ante los ojos de Dios. ¿Estás tú preparándote para la eternidad? Si hay algo que esta lección nos enseña es que Dios toma el pecado muy en serio. Comenzamos en Génesis y nos encontramos con que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados de la presencia de Dios. Caín mató a su hermano y fue desterrado para siempre como un ejemplo de los hijos del maligno. El mundo de los días de Noé, caracterizado por el pecado, quedó anegado en agua. Sodoma y Gomorra pecaron y quedaron reducidos a cenizas. La historia que narra toda la Biblia es la historia de la redención, cómo Dios salva al hombre del pecado y de sus consecuencias. ¿Y saben cómo termina la Biblia? La Biblia termina en Apocalipsis y dice en Apocalipsis 22: bienaventurados y dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
Y cuando Apocalipsis describe la ciudad celestial, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que no tengan entrada a la ciudad celestial serán condenados eternamente en el infierno, porque el pecado no es un juego. Lo que estamos hablando aquí hoy no es un juego. Amado amigo, querido familiar, asistente hoy aquí en esta iglesia, estás escuchando la seriedad de lo que es el pecado para tu alma. El destino eterno de nuestro está en las manos de Dios. Depende de lo que hagamos con el pecado y con Jesucristo. Cuando Dios dice no entrará nadie en esas condiciones, créanle, nadie entrará. Pero no es porque Él no quiere que nadie entre. Es porque Él quiere que sea en sus términos y no en los tuyos ni en los míos. Pero el hombre trata de alguna manera de hacer chistes con estas cosas. El hombre trata de tomar a la ligera estas cosas. Hollywood llega incluso a presentar el pecado como algo glamoroso. En las películas, el pecado es algo bueno. Bueno. A lo malo se le llama bueno y viceversa. Pero en el día del juicio el pecado no será una gracia. No será una gracia. Tú no tomas como una gracia que un médico que encuentre un tumor en tu cuerpo diga: tómate 2 aspirinas y vete, olvídate de eso, no hay problema. Tú no vas a ver eso como algo correcto, ¿verdad que no? Ni vas a respetar a un bombero que dice, que le llaman que hay un incendio en un lugar. Él se apaga solo. El pecado no se resuelve solo. El pecado se resuelve solamente con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Saben, la gran seriedad del pecado no se ve solamente en el infierno y en el juicio final. La gran seriedad del problema del pecado se ve en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. ¿Cómo es que vemos que Dios toma en serio en verdad el pecado? O porque estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo para salvar a los pecadores. Ahí es que nosotros vemos: pero ¿verdad que no juega con eso? Porque no había otro remedio, no había otra solución que enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Ustedes recuerdan la propuesta que le hizo Moisés a Dios? Si ellos no son perdonados, bórrame a mí. Moisés, no es así. No es así. Pero en este caso, Él sí aceptó el sacrificio de uno para que muriera por otros. Y fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Él sí ocupó el lugar. Ya no era el sacrificio como lo que hacían los israelitas, ni como el que hizo Abraham. No. Esto es un sacrificio perfecto. Fue aceptado en la presencia de Dios. Todos aquellos sacrificios del Antiguo Testamento anunciaban que vendría el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El bendito sacrificio de nuestro Señor. Él hizo la propiciación, quita los pecados del mundo. Quizás ustedes han oído esta historia antes, pero cabe bien en este contexto. Aquel hombre que conducía el puente que se elevaba por donde pasaba un tren, él subía el puente y para que los barcos pasaban. Ese día se había llevado a su trabajo a su hijo de 8 años. Esta historia ocurrió en el año 1937. Y él se llevó a su hijo de 8 años y él estaba trabajando, pero su hijo se fue a jugar por ahí. De repente él oye el sonido del tren que viene, y cuando ve la hora, la 1:07, viene el tren cargado con 400 pasajeros. Tengo que rápido bajar el puente, chequea a ver si hay algún barco pasando para no aplastarlo. Pero cuando observa, está su hijo atrapado en uno de los engranajes del puente. ¿Qué hago? ¿Puedo bajar? No le daba tiempo. Era o la vida de su hijo, o era salvar las 400 almas que venían por el tren. Y dice que él tomó la decisión en aquel instante de salvar las 400 almas. Y él solamente narra: cuando aquel tren pasa y todos los pasajeros dentro estaban lo más quitados de bulla. Algunos hombres de negocios leyendo sus periódicos, algunos niños jugando, ninguno sin prestar la menor atención a lo que él había acabado de hacer.
Y eso mismo es lo que ocurre con el sacrificio del Señor Jesucristo. Un Cristo que murió por pecadores es menospreciado. Y ni una mirada al cielo le echan para darle a Dios las gracias, sino que siguen en sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero Dios dio a su Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo, que lo que Él hizo en la cruz era lo absolutamente necesario para la salvación tuya y la mía. Deposita toda tu confianza en la persona de Cristo y Dios te promete que serás salvo. ¡Qué maravilla de maravillas en el Evangelio! Glorificado, exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Oh, que hoy Él no te permita salir de aquí indiferente al mensaje del Evangelio, indiferente a la seriedad del pecado y a la solución provista por Dios para el mismo. Cree y arrepiéntete.